Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Hebreos capítulo número 2, versos del 1 al 3. Y vamos a meditar en esta tarde con la enseñanza: ¿podemos perder la salvación de nuestras vidas? Gloria al Señor. Hebreos, repito, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando usted lo haya encontrado, glorifique el nombre del Señor. Amén. Decimos de la manera acostumbrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Unidos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oramos al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde. Sea usted, a través de tu Santo Espíritu, que nos ayude a hablar de acuerdo a lo que nos conviene. Te pido la sabiduría con cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus asientos. El tema, hermanos, es una pregunta. ¿Podemos perder la salvación de nuestras vidas? Sabemos, amadas hermanas, y nos vamos a referir a las hermanas, aunque la enseñanza, el mensaje es para todos, sabemos que existen muchas preguntas importantes que muchas veces nos hacemos, nos preguntamos acerca de las Sagradas Escrituras. Sabemos que existen muchas preguntas importantes. Algunas se han obtenido las respuestas. No nos quedamos con esa duda. Y es muy importante, amados hermanos, amadas hermanas, que cuando usted tenga una duda, trate de siempre de preguntar. En este caso, a nuestro pastor. Quizás, hermanos, no tengamos toda la respuesta, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nos hará, hermanos, a dar la respuesta. Pero en algunas ocasiones nos quedamos con la duda. A veces nos da pena preguntar. Y hermano, y no es que no haya respuesta, sino que nosotros no le damos la importancia o el valor necesario de aquellas preguntas que siempre, hermanos, surgen en nuestra mente. En la cita que acabamos de leer, Pablo escribe esta epístola hacia los hebreos. Y les escribe, hermanos, a aquellos que ya habían creído en el Señor, hermano. Aquellos que habían creído en Jesús como su Salvador, y les aconseja a que permanecieran, hermanos, en esa convicción en quien habían creído, en quien habían puesto, hermanos, su confianza. Acuérdese, amada hermana, amado hermano, en quien hemos creído. ¿En quién, hermanos, hemos entregado nuestra vida para que usted y yo hoy seamos salvos? Y esto, hermanos, nos enseña en la actualidad que nosotros debemos de permanecer en la fe en quien hemos creído. Acordémonos que por gracia nosotros somos salvos. Efesios capítulo número 2,
su verso 8 y su verso número 9. Leamos, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo encontramos nuestra salvación, hermanos, en Dios? A través de la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por ello que la palabra de Dios dice en Romanos, en su capítulo número, alaben el nombre de Cristo, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Cómo conseguimos nuestra salvación que hoy la tenemos? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí ya somos salvos, hermanos? Es una pregunta muy importante. ¿Nos consideramos ya salvos? ¿Somos salvos? Ya que la salvación que usted tiene, la salvación que yo tengo, que la salvación que todos tenemos y decimos estar seguros que ya somos salvos, no es una salvación cualquiera, sino más bien es una salvación muy valiosa y es una salvación tan grande. Por ello Pablo le dice a los hebreos en el versículo 3, donde tomamos lectura en Hebreos, dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Fíjese, no está diciendo una salvación pequeña, está diciendo una salvación tan grande. Ahora bien, ¿por qué dice una salvación tan grande? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si cada uno de nosotros nos detuviéramos un poquito para poder pensar cuánto vale nuestra salvación, ténganlo por seguro que hoy en día lo cuidaríamos más sobre todas las cosas. La expresión que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Se refiere, hermanos, que esa salvación fue a precio de sangre. Esto no se compra, hermano, ni haciendo obras de caridad. Esto no se compra, hermano, con dinero, ya sea en pesos mexicanos o con dólares. Esta es una salvación, hermano, que fue a precio de sangre. Y hay una advertencia, hermano. Hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Una salvación que no cualquier hermano dio su vida a cambio por la humanidad. Es una salvación tan grande que se imagina que si nosotros lo descuidamos y la perdemos, ¿cómo escaparemos del juicio divino de Dios? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos de nosotros somos salvos? ¿Usted se mantiene, hermanos, salvo? A veces
A veces, hermano, la gente no sabe si realmente sigue siendo salvo o ya la perdió. Hay gentes que piensan que están salvos y desde hace tiempo ya perdieron su salvación, hermano. Ahora la pregunta, ¿se puede perder la salvación, hermano? ¿Podemos perder la salvación? Notemos, fíjese, cada uno de nosotros cómo nos costó para poder ser salvos. Cada uno sabe cómo vino, hermanos, a los pies de Cristo para poder obtener la salvación. Y le aseguro que no fue fácil. Ahora bien, la salvación lo podemos perder, hermanos, en un milésima de segundo. A veces lo podemos perder, hermanos. La respuesta es sí, lo podemos perder. Lo podemos perder en cosas tan pequeñitas que podemos perder la salvación. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Me he encontrado, hermanos, con sectas, con religiones, porque acuérdense que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. Me he encontrado con un montón, hermanos, de personas donde dicen que aunque el hombre o la mujer se vaya al mundo, al pecado, se desconvierte, no pierde la salvación. O sea, como que dice que ya la tienen asegurada. Aunque se vayan, hermanos, al mundo, aunque regresen nuevamente al mundo de pecado. Pero ¿será que esto es cierto, hermano? ¿Será que es cierto que una persona, aunque se vaya al mundo y vuelva, hermanos, otra vez a pecar, será cierto que no pierde su salvación? Entonces, ¿por qué dice la expresión que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? Cuando nos dice la palabra de Dios, hermano, retén lo que tú tienes, para que ninguno tome tu corona. Porque entonces dice la expresión, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos perder la salvación, hermano? ¿Cómo podemos perder la salvación? Usted puede responder esa pregunta. ¿Cómo podemos perder nuestra salvación? Solamente, hermanos, vamos a ver algunos puntos. Número 1, y vamos a entrar a la palabra, a la enseñanza. Podemos perder nuestra salvación, número 1, por ser perezoso. Ahora, ¿qué es ser perezoso, hermano? A ver, las hermanas, ¿cuántas perezosas hay aquí? ¿Qué es ser perezoso? ¿Qué es ser perezoso? Miren, le quiero contar una historia. ¿Usted se sabe, hermano, la historia del liebre y la tortuga y el liebre? Estos dos eran buenos amigos, hermano. En cualquier cosa se estaban retando quién era el mejor. Y un día, la liebre, por su capacidad, por su rapidez, reta a la tortuga y le dice, oye, amigo, vamos a hacer un reto. Y dice, ¿cuál? Vamos a hacer una carrera entre tú y yo. O sea, lo hacía de una forma burlona, ¿no? Para ver quién es el más rápido. La liebre se sentía tan segura que la tenía de todo por ganar. La tortuga, viendo su capacidad, dijo, bueno, está bien, acepto. Invitaron, hermanos, alrededor todos, hermanos, los conocidos de la liebre y de la tortuga, y comenzaron la carrera. Usted sabe la rapidez que tiene el conejo. La liebre iba saltando,
Cuando la liebre, hermano, le hacía falta 1 metro para llegar a la meta, voltea a ver atrás. Y la tortuga apenas había recorrido 20 centímetros. Y la liebre dijo: ya gané. Pero para no hacerle sentir mal a la tortuga, me voy a acostar a dormir un ratito. Al fin de cabo, para que me llegue, se confió la tortuga, perdón, la liebre, y se acostó a dormir. Y le agarró un gran sueño, hermano, que cuando despierta, desesperada, dice: bueno, ya le di tiempo a la liebre y no lo veo. Quiso tratar de correr a la meta y cuando se voltea se da cuenta que la tortuga ya estaba a la meta. ¿Cuál es la reflexión de esta historia? Muchas veces nos pasa así como la liebre. Nos confiamos y decimos: yo ya soy salvo. Y como soy salvo, ya no tengo la necesidad de ir todos los días a la iglesia. Ya no tengo la necesidad de orar. Ya no tengo la necesidad de escudriñar, si ya me sé un montón de 300 textos. Y nos confiamos por el conocimiento, nos confiamos, hermano, por ser muy activo. Y dicen por ahí: pues mientras Cristo venga, me voy a dar una escapadita por ahí. Y muchos hermanos que han descuidado su vida espiritual, muchas personas que se han dormido espiritualmente, han perdido su salvación. Mire lo que dice el apóstol Pablo: por tanto. Cuando la expresión habla acerca de por tanto, hay algo, hermano, que tenemos que prestar atención. Por tanto, es necesario. No hay otra opción. Es necesario que con más diligencia, está diciendo con más diligencia. La palabra diligencia significa cuidado. Es como si Pablo le estaba diciendo a los hebreos: es necesario que con más atención, con más cuidado, atendamos. La expresión, hermano, de la palabra diligencia es cuidado. Ahora, ser cuidadoso. Lo contrario de ser cuidadoso es dejado, flojo, perezoso. La mayoría somos descuidados en todo. La mayoría, digo, somos descuidados en todo. La pregunta es: ¿a cuáles cosas le ponemos más cuidado, más atención? Muchos nos ha pasado que tenemos más cuidado y le prestamos más atención a otras cosas. Lo material, el trabajo, y descuidamos una parte que es fundamental y es necesaria: nuestra vida espiritual. Muchos hemos descuidado nuestra vida espiritual por ser más cuidadosos en lo material, por ser más cuidadosos en el trabajo, por ser, hermano, más cuidadoso en otras áreas, en otras necesidades. Y yo no digo que está mal, están bien, pero no descuidemos algo que es más necesario que otras cosas. Es nuestra vida espiritual. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Descuidamos nuestra vida espiritual. ¿De qué manera, hermano, descuidamos? ¿Cómo un creyente empieza a descuidar su vida espiritual? ¿De qué manera? A ver, hermanos, ¿de qué manera una persona comienza a descuidar su vida espiritual?
ya no ora, ya casi no persevera, ya no escudriña las sagradas escrituras, ya no ayuna, ya no pone a Dios en primer lugar. Y hay muchos que están dormidos espiritualmente, cuando debería, la expresión de la palabra dice, velad y orar en cada momento, en cada tiempo. Más sabiendo, hermanos, que la venida de Cristo está más cerca. Imagínense, Pablo aconseja, advierte a estos hermanos. Imagínense el tiempo en aquel tiempo cuando Pablo les advierte y le aconseja a los hebreos a este tiempo que estamos viviendo. Aquí ya no es de pensar, aquí ya no es de descuidarse, es vivir día con día, hermanos, como si fuera nuestro último día de existencia, como si hoy viniera Cristo por su iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Se dan cuenta? Por ello la palabra dice, es necesario que con más cuidado, con más atención, preste atención su vida espiritual. Preste atención por un momento, hermana, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Si nos hemos descuidado espiritualmente, entonces quiere decir, ¿somos salvos o no somos salvos? Aún la salvación está en nuestra vida si hemos descuidado nuestra área espiritual. Como quien dice, está en riesgo nuestra salvación, hermano. Por ello, Pablo, hermano, invita a los hebreos y a través de la palabra nos invita a nosotros que hoy, más que nada, prestemos más atención a nuestras necesidades espirituales. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Segundo, dice la palabra de Dios en el verso 1, atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos. Hay muchas cosas, hermanos, volviendo a lo que estamos hablando, muchas veces, hermanos, le tomamos más consideración, pero está diciendo atendamos, amadas hermanas, dice las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído, hermano? ¿Qué hemos oído? Chismes. Porque eso es lo que, hermanos, sobreabunda. Cerramos muchas veces, hermanos, el oído para escuchar la voz de Dios, para escuchar su palabra, y lo abrimos para escuchar chismes. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Palabra de Dios, hermano. Hemos escuchado consejos divinos, consejos de la palabra. Hemos escuchado en muchas maneras, en varias ocasiones, advertencia de Dios. Hemos, hermano, escuchado incluso los peligros que hay. Y cuando prestamos nuestros oídos para escuchar la palabra, para escuchar los consejos, para escuchar las advertencias de Dios, los peligros que hay, hermanos, en los últimos tiempos que estamos viviendo, cuando prestamos atención, entonces afirmamos más nuestra salvación, hermano, con Dios. Pero cuando ignoramos todas las cosas, cuando ignoramos la palabra, cuando ignoramos las advertencias, acuérdense que en San Lucas capítulo 17, versículo 32, hay un gran mensaje con unas cuantas palabras que nos advierten. ¿Qué dice Lucas 17, 32? Bendito sea el nombre de Cristo. Hasta ahí. Fíjese, es un gran mensaje. Es un gran mensaje.
con unas cuantas palabras. Hay una advertencia que dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? En primer lugar, no escuchó la advertencia, no atendió a la advertencia, no hizo caso a la advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Que aún Dios se acuerda de la oración que en algún momento Abraham intercede, dice: si hubiesen tantos justos, usted ya sabe la historia hasta llegar, y si hubiesen 10, no había 10 justos, pero Dios se acordó de Lot y de su familia y mandó a los ángeles en un lugar de perdición, en un lugar, hermano, de pecado terribles. Y los ángeles se le advirtieron a Lot: salir de aquí, porque Dios va a derramar fuego y azufre, pero nada puede hacer hasta que ustedes salgan y estén seguros. Pero eso sí, no miren atrás. Esa fue la advertencia: no miren atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. ¿Qué será que miró allá atrás? ¿Qué fue lo que fue más para ella, más valioso, que descuidó un momento lo que ya se le había advertido? Hay muchas respuestas que podemos responder. ¿Qué es lo que miró la mujer de Lot para que no hiciese caso a la advertencia y que se quedase ahí? Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos despertar y que podamos hacer caso omiso de las advertencias de hoy en día que Dios está dando al mundo entero y a la iglesia. Dios está advirtiendo a la iglesia que hermanos, que despertemos, que velemos, que hagamos todo lo posible para mantener nuestra vestidura sin mancha y sin arrugas. Porque ¿cuál es la meta, madre hermana? ¿Cuál es su meta? Terminar la carrera. Que el día de mañana pueda usted escuchar: en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La meta que usted tiene es que usted se vaya con el Señor, que todos nos vayamos con el Señor. Pero para eso tenemos que atender a las cosas que hemos oído a través, hermano, de la palabra de Dios, a través del Señor Jesús y a través, hermano, de la palabra de los siervos, de los profetas, incluso del Espíritu Santo que ha hablado, y sé que ha hablado el Espíritu Santo en esta iglesia. Algunos lo han ignorado, algunos se han olvidado, pero los que permanecen luchando por su salvación hacen caso a las advertencias. Por eso dice Apocalipsis: el que tiene oído, oiga los chismes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Y eso es lo que usted nomás le tiene que importar, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Acuérdese de algo cuando nos referimos de las cosas que hemos oído. Es muy importante escuchar la palabra, porque de ahí nos hace crecer nuestra fe. Acuérdese lo que dice Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Se da cuenta cómo va a hacer crecer su fe? Oyendo la palabra. ¿Cómo podemos perder la salvación? Cuando ignoramos
su palabra, es decir, la palabra de Dios. No solamente ser descuidados, ser perezosos, sino que ahora, ¿cómo podemos perder la salvación? Cuando ignoramos la palabra de Dios. Porque acuérdese que a través de la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Acuérdese que a través de la palabra de Dios podemos ser salvos. Acuérdese que a través de la palabra de Dios podemos ser libres, lo que dice San Juan 8:32. Pero también acordémonos que, hermanos, a través de la palabra de Dios podemos llegar al amplio conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4, verso 13. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos de las Sagradas Escrituras, aprendamos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es importante? Porque podemos perder la salvación si no tenemos el conocimiento amplio de la palabra de Dios. Si lo ignoramos, podemos, hermanos, perdernos. ¿Qué dice Efesios 4:14? ¿Se da cuenta? Podemos perder nuestra salvación cuando no tenemos el amplio conocimiento de la palabra de Dios. Cuando alguien no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es presa fácil. Usted ha visto, hermano, hermana, los títeres. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. Y esto es muy importante, hermano, porque quiero llegar a esta parte que dice, hermanos, ahí, hermanas, donde leímos en Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa la palabra deslizar? Dice, ser arrastrado por algo, atraído por algo. Y también significa la palabra deslizar, caer o moverse. Moverse de su lugar. Por eso Pablo dice ahí en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ser llevados por doctrinas de hombres. Y hoy, hermano, ¿cómo está existiendo un montón de falsos maestros, falsos profetas, entre comillas, dizque apóstoles? Y por eso muchos son arrastrados y llevados por vientos de doctrinas. Jesús dijo que sus ovejas que Él conoce oyen su voz y le siguen. Pero el que no es oveja se aparta. Se aparta para moverse, para irse y ser arrastrado por corrientes de aguas. Por eso muchos han perdido la salvación. Hebreos 13:9, ¿qué dice? Hebreos 13:9.
¿Se da cuenta? Para que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y nos invita a que afirmemos nuestro corazón, que afirmemos nuestro corazón, que aprovechemos bien las cosas. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos hizo libres, que nos limpió de todo pecado, nos limpió de toda maldad. No seamos arrastrados. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. Fíjese, uno de los peores, en una ocasión, hermanos, predicamos los peores enemigos del cristiano. Y en primer lugar es uno mismo. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Siempre permitamos que Dios y su Espíritu Santo, a través de su palabra, nos dirija, nos lleve. Por ello dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, permanece. Porque haciendo esto, fíjese cómo el apóstol Pablo, porque haciendo todo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no tenemos cuidado, no solamente nos podemos perder, sino podemos cometer el error de llevar a otros a la perdición. Por eso es muy importante nuestro buen testimonio, nuestro vocabulario, nuestra fe en Cristo. Es muy importante, hermano. Porque acuérdese que nos vienen siguiendo, sobre todo nuestra familia, nuestros hijos, los nuevos creyentes que se están convirtiendo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ser ejemplos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Que todos corramos a la dirección correcta, hermanos. No nos movamos, como en una expresión, en una ocasión, Jehová le dijo a Josué que no se moviera ni se apartara ni a diestra ni a siniestra. Por eso Pablo nos dice y nos recomienda: puestos los ojos en Cristo Jesús, que todos corramos en la misma dirección. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Fíjese cómo hablaba Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Como queriéndole decir: ¿sabes qué? Yo igual en esta vida estoy luchando para terminar la carrera, para que yo permanezca con mi salvación. Está diciendo: no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Cuándo vamos a conseguir la perfección, amados hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a conseguir ser perfectos? Cuando seamos arrebatados. Pablo expresa diciendo: cuando esto incorruptible
cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, porque seremos transformados. Ahí vamos a ser perfectos. Ahí vamos a ser perfectos. Porque mientras estamos en esta vida, amada hermana, somos imperfectos. Nadie nos creamos ser perfectos. Todos tenemos errores. Yo tengo errores. Todos tenemos errores. Todos estamos en la misma lucha, en la misma batalla, en el mismo camino. Estamos luchando, hermanos, para que nuestra salvación permanezca y podamos llegar a la meta final. Por ello Pablo dice, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también llamado. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado nuevamente, pero una cosa sí hago, dice. Olvido ciertamente lo que queda atrás, porque si seguimos con nuestra vida pasada, ¿qué va a pasar? Podemos perder la salvación. Pablo está siendo tan claro. No lo he alcanzado, ni soy perfecto, pero eso sí que quede claro, como queriendo decir, una cosa sí hago. Y él dice en el verso 13, olvido ciertamente lo que queda atrás. La mujer de Lot no dio por terminado lo que estaba dejando atrás. Hay muchos cristianos, hermanos, que no cierran esos ciclos de la vida pasada. Siguen aún teniendo contacto, teniendo, hermanos, dicen por ahí como cuando, hermanos, nos dio COVID, nos quedan secuelas. Y es que cuando venimos a Cristo, el mismo Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y Pablo afirma y confirma diciendo ciertamente lo que sí hago es que olvido lo que queda atrás y dice, y extendiéndome a lo que está delante. Como queriendo decir, lo de atrás ya no importa, ya no es importante. Lo que es importante es lo que está delante. Pablo dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio supremo, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, hermano. Olviden lo que queda atrás. Hay cosas más importantes y es nuestra vida, nuestra salvación. ¿A dónde pasaremos nuestra eternidad el día de mañana? Es por ello que tenemos que seguir hacia adelante. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan enfermedades, aunque vengan un montón de situaciones, nuestra meta, nuestros ojos deben estar fijados en Cristo Jesús, el quien nos dio la salvación, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y con esto quiero terminar con dos citas. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Solamente vimos un versículo del capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 6, 12. Como conclusión. Y Romanos 12, 11. Hebreos 6, 12 y Romanos 12, 11. Y ahí vamos a terminar. ¿Se da cuenta?
al fin de que no seamos perezosos, sino que imitemos a aquellos que también le fue dado las promesas. Aquellos hermanos, aquellos que a través de la fe y la paciencia hoy están esperando, hermanos, la trompeta. ¿Se da cuenta? Todos aquellos que fueron llamados y permanecieron, fueron cuidadosos, no ignoraron las Escrituras, no ignoraron a Dios ni al Espíritu Santo, ganaron a través de la fe y a través de la paciencia. Y esas mismas promesas las tenemos nosotros como iglesia. Romanos 12:11, y le invito a que se pongan de pie. ¿Qué dice? Leamos todos unidos. Romanos 12:11. En lo que requiere, fíjese otra vez esa expresión, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sírvele para que no te descuides. Sírvele para que seas vigilante. Sírvele para que permanezcas, hermana, para que permanezcas en la salvación. Actívese, no se duerma, sea activo y se va a dar cuenta que su salvación permanecerá consigo. ¿Cuántos ya han perdido su salvación por ser descuidados? ¿Cuántos ya han perdido esa salvación? Pero en su infinita misericordia Dios nos permite una vez más decir: Señor, es descuidado mi salvación, pero en esta noche yo quiero afirmar mis pasos, reafirmar mi convicción y permanecer en lo que tú has puesto en mi vida, porque está la advertencia: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Oremos a Dios.